la comunicación. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Muy bien, amigos, seguimos haciendo Brujos y Científicos hasta las 16. Estamos aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor. La verdad que sí, me quedé pensando en lo que estábamos hablando en el bloque anterior con Facu. En la tanda fue todo seguir ese tema. Pero ahora vamos a meternos en un tema que lo calificamos como una sentencia histórica, sí. Realmente un hecho inédito que nos ha llenado de alegría porque se dio la sentencia por la causa por los fusilamientos de José León Suárez allá en el año 56, y es una causa que es de todos nosotros, es del país. Y para meternos en tema tenemos en línea a Facundo Loduca, que es periodista, colaborador de medios nacionales e internacionales y que ha hecho una gran cobertura de este juicio y de esta causa. Facundo, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer saludarte. ¿Coincidís en que es una sentencia histórica la que se dio? Sí, es como vos decís, es una sentencia histórica porque los familiares de los fusilados esperaron 70 años por la sentencia que declara al crimen de José León Suárez cometido el 9 y 10 de junio de 1956 como un delito de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. La jueza Alicia Vence, que durante 3 días escuchó los testimonios de sobrevivientes, historiadores y especialistas que investigaron los acontecimientos ocurridos en el basural de José León Suárez, dictaminó que no solo eran crímenes de lesa humanidad, y quizás esto es lo novedoso de la sentencia, sino que además incentivó algunas políticas de memoria en torno a la causa. Lo primero que hizo la jueza Alicia Vence después del fallo histórico que esperaban los familiares, por supuesto, es mencionar que si estuviesen vivos, los responsables que fueron los que impulsaron la masacre y las otras masacres del 9 y 10 de junio, recordemos que no solo fue en José León Suárez, fue en la localidad de Lanús, fue en la localidad de La Plata, y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y también del interior, es la responsabilidad de Aramburu, Rojas, Desiderio Fernando Suárez, jefe de la policía bonaerense que ordenó los fusilamientos, y Rodríguez Moreno, que fue el que ejecutó, junto con otros policías, los disparos contra los civiles arrestados, y les cabió la condena de perpetua. Esa perpetua va a figurar en los legajos de estas personas, esto es algo importante, recordemos que ninguno está vivo. Sin embargo, y acá hago un paréntesis, los familiares, en el caso de Fernández Suárez, jefe de la policía bonaerense, sí en un momento cuando estaba vivo, antes del 2001, que es cuando fallece, intentaron llevarlo a la justicia para que pague sus crímenes con la cárcel. Estamos hablando en los años 90, en ese momento no se les dio mucha cabida a su denuncia, pero de alguna manera siguieron insistiendo, tardó un poco, pero llegó. De ahí un poco que la figura de Fernández Suárez, quien fue que ordenó, digamos, o que le dio la orden a los policías que tenían a los detenidos allí en la cárcel de San Martín, fue una figura un poco que no se analizó bastante. Claro. Junto con Mauricio Caminos realizamos una crónica de investigación para la revista Anfibia, realizando una semblanza sobre Fernández Suárez y descubriendo quién fue este jefe de la bonaerense que ordenó estos fusilamientos. Y bueno, y allí encontramos a alguien que ya había estado antes de la policía, cuando se le hace el golpe a Perón, dentro del Ministerio de Educación, cuya tarea era limpiar empleados peronistas de ese lugar, siempre como una tarea bastante detectivesca la de Desiderio. Y esto sí es importante, él creó el servicio de inteligencia de la policía, ¿sí? Claro. Lo que se conoció hasta los años 90 como la DIPBA, ¿sí? La división de inteligencia de la policía de la provincia. Bueno, antes era el servicio de inteligencia de la policía de la provincia, la SIPBA. Bueno, la crea Desiderio, junto con la CIDE, ¿sí? La CIDE se crea a nivel nacional y la SIPBA
se crea a nivel de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto por qué se hizo? Porque la Libertadora, junto con Aramburu, Rojas y Desiderio, querían infiltrar en lo que son fábricas, sindicatos y agrupaciones políticas, la mayor cantidad de agentes para que les informaran qué estaba pasando con lo que ellos llamaban elementos subversivos, con militantes peronistas, comunistas y demás. Entonces, según las pruebas de la época, ellos ya estaban en conocimiento del levantamiento militar que se iba a generar el 9 de junio en distintos puntos de la provincia y también del país. Entonces, como ya sabían, de hecho, el servicio de inteligencia es el que le pasa el dato a Desiderio para ir hasta la casa donde 12 personas estaban viendo una pelea de boxeo y siguiendo atentamente en la radio qué ocurría con los fusilamientos. Bueno, este dato llega a partir del servicio de inteligencia. Es decir, la Libertadora pudo haber impedido un río de sangre, un fusilamiento despiadado, pero eligió hacerlo. Claro. No porque se vio arrinconado, sino porque tenía perfecto control de la situación que estaba ocurriendo y aún así decidió llevar adelante los asesinatos que cometió para dar un mensaje en ese momento, ¿no? Y el mensaje era, bueno, ustedes no vuelven y de acá nosotros no nos movemos. Facundo, ¿por qué crees que este hecho, hace poquito hablábamos también de los bombardeos en Plaza de Mayo, inclusive hay bombardeos en septiembre del 55 aquí en Mar del Plata, que son prácticamente situaciones desconocidas por el común de la población? ¿Por qué crees que se ocultó durante tanto tiempo o cómo crees que se logró ocultar durante tanto tiempo? Bien, es una gran pregunta y un poco tiene que ver quizás con los inicios de la democracia, ya en el 83. Durante mucho tiempo, cuando ocurren los fusilamientos, y esto lo dicen los propios familiares, se tapó el tema. Estaban prohibido hablar de los fusilamientos en algunas casas de los familiares. Recuerden que cuando termina la Libertadora en el 58, bueno, asume Frondizi, pero sin dejar la posibilidad del peronismo que se presente. Luego viene otra dictadura, que es la de Onganía. Luego hay un breve periodo democrático y después de vuelta otra dictadura. Entonces, de alguna manera, todos los que siguieron a esa Libertadora eran generales que estaban un poco a favor de lo que había pasado, pero recién cuando comienza la democracia y muchos estaban vivos, y esto creo que está bueno decirlo, aún en la incipiente democracia no se llegó a algunas profundidades de algunos hechos pasados. Y esto tiene que ver un poco con la apertura de los juicios de lesa humanidad que hubo más o menos a partir de, bueno, en el segundo gobierno kirchnerista, ¿no? De no solo ir por los puestos altos, sino por los puestos medios, y de alguna manera la memoria viva de esos hechos la mantuvieron los familiares, luchando, porque en este caso insistieron mucho para que recién el lunes haya una sentencia favorable. Realmente era un fierro caliente judicial que nadie quería agarrar, justamente por todo lo que había pasado y porque muchos de los responsables estaban muertos. Entonces, de alguna manera, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como recién estábamos digiriendo la última dictadura, la del 76, como para ponerse a pensar en lo anterior, pero si alguien estudia un poco ese periodo entre el 55 y el 58, es el preámbulo de lo que venía después. Claro. Porque hubo torturas, porque hubo fusilamientos, porque se hablaba de elementos subversivos. Si uno lee los diarios de la prensa, ya se lee la famosa frase, se abatió un subversivo, hubo ataques terroristas, o sea, ya se mencionaban esas palabras que luego en la dictadura se iban a utilizar. De hecho, nosotros en la crónica lo contamos. Desiderio detiene a un militante comunista, ¿sí? Gracias a su servicio secreto, donde lo tiene 2 días arrestado, después lo liberan, pero ese mismo militante luego es detenido y desaparecido en la dictadura del 76. Entonces esa continuidad vino como a terminar. Claro, exactamente. Vino como a terminar la tarea de lo que ellos habían hecho mal, porque fue mucho más despiadado lo que pasó a partir de la llegada de la Junta Militar de Videla, comparado obviamente con la Libertadora. Por supuesto, la Libertadora cometió el atentado más grande en la historia de Argentina, que son los bombardeos, pero vino como a continuar y a profundizar esa tarea, ¿no? Contra los supuestos elementos subversivos. Entonces me parece que viene por ahí la explicación.
Déjame, Facundo, para el cierre una más del plano personal, directa para vos. ¿Son este tipo de hechos periodísticos, estas causas, estas sentencias, las que hacen que todo valga la pena en nuestra profesión, después de haber hecho esta gran cobertura, tanto vos como Mauricio Caminos? ¿Este tipo de hechos son los que valen la pena? Sí, uno no puede no acordarse de Rodolfo Walsh, ¿no? Frente a todo esto, quien fue el primero que investigó de forma solitaria, freelance, como colaborador, sin tener el respaldo de un medio grande. Ningún medio quería publicar la investigación de Rodolfo, ningún medio hablaba de ese tema cuando ocurrió. Si uno lee los diarios del 11, 12 y 13 de junio del 56, nadie informó sobre lo que estuvo pasando. Fue una persona, fue Rodolfo, que escuchó aquella frase, hay un fusilado que vive, y se puso a investigar, acompañado de la periodista Enriqueta Muniz, por supuesto, que también la recordamos. Entonces creo que estos hechos vienen a las nuevas generaciones, que es lo importante que sepan. Sé que para algunos pibes y pibas hablar de 1956 parece que hablamos hace como de 300 años, pero no es así, es bastante reciente, y que ellos de alguna manera puedan llegar a la figura de Rodolfo Walsh o con esta sentencia. Una de las políticas que impulsó también la jueza es que Operación Masacre se dé de vuelta en algunas escuelas cerca de José León Suárez, que se pongan placas de memoria, que se construya un espacio también de memoria allí donde ocurrieron los fusilamientos. Creo que eso es muy oportuno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Las nuevas generaciones de periodistas tienen que investigar Operación Masacre, más allá que ahí está el ABC de la investigación periodista para cualquiera, porque los métodos de Rodolfo se pueden seguir aplicando hoy en día tranquilamente, a pesar de la tecnología. Entonces me parece que tiene un valor por ese lado, ¿no? La figura de Rodolfo, pero también de un hecho tan lamentable en la historia de nuestro país. Facundo, queremos agradecerte este ratito y felicitarte públicamente porque has hecho un gran trabajo y realmente es valioso para nosotros, así que muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por darle espacio a esta historia. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Facundo Loduca. Él es periodista, lo pueden buscar en el diario AR, publica allí, junto con Mauricio Caminos. Han hecho un gran trabajo, una cobertura de este juicio, esta sentencia histórica. Hablamos del pasado, pero hablamos del presente y por qué no del futuro. Mirá, hablando de lo que dialogábamos recién con el colega, hay un hecho también invisibilizado que es increíble. Mucho se habla de la generación dorada del básquetbol, ¿no? De la Argentina, con esa conquista de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos, con Manu Ginóbili a la cabeza y tantos otros ídolos del deporte. Hoy, en tiempos de idolatría deportiva, Argentina tiene de esa época también invisibilizado a la primera campeona del mundo de básquetbol de la historia del deporte, que el Mundial se jugó en Argentina. Argentina en 1950 le gana la final a Estados Unidos. Nada más y nada menos. El primer Mundial de básquetbol, un juego inventado por Estados Unidos. Le gana la final en el Mundial, en el Luna Park se jugó la final esa, exacto, rebalsado de gente, y luego toda esa generación de basquetbolistas fue invisibilizada por haber sido algo que se jugó durante la época del peronismo, pero que no necesariamente eran deportistas que eran afines al peronismo. Me acuerdo una de las figuras era Furlong, de apellido, histórico jugador de básquet, y todos decían, nadie nos dice nada de lo que habían conseguido en aquel momento, y fue una gesta histórica para el deporte argentino. Es un hecho realmente increíble. Invito a la gente, buen pie, Samu, que busque el documental Tiempo Muerto de Baltasar Tocman y su hermano Iván Tocman también. Gran trabajo. Lo presentamos aquí en Mar del Plata hace un montón de años porque la revolución fusiladora los acusaba de haber cobrado, y esa era la discusión, la excusa que encontraron claramente, porque era amateur, era un deporte amateur, y no habían cobrado, sino que habían recibido un permiso de importación de autos. En esa época no se podía, recibieron como premio un permiso de importación, que no tenía valor económico, eso no era un personal. Pago. Claro, y no era un pago. Algunos, como habían vendido ese permiso de importación, la revolución fusiladora encontró ahí la excusa perfecta para prohibirles de por vida. Algunos volvieron a jugar muchos años después, varias décadas después, pero les prohibieron jugar y no se supo de esa historia, y eran los primeros campeones del mundo del básquet. Tiempo muerto, lo voy a buscar. Otro que cayó en la invisibilización de la revolución fusiladora fue José María Gatica, el mono Gatica, que terminó muriendo en la pobreza, cayendo de un colectivo y siendo atropellado por un bondi en la esquina de la cancha Independiente bastantes años después. Quien zafó fue Fangio, por ejemplo. Claro. Fangio fue competidor exitoso en esa época y pudo salir de esa situación. Tal vez ahí está la clave, amigos, de por qué
qué seguimos arrojando botellas al mar con mensajes de naufragio? Porque una de las armas que tienen del otro lado es la de invisibilizar y dejar de hablar de los temas, y nosotros hacemos este esfuercito por lo menos. A veces parece muy en vano, pero en este tipo de casos de fallos todo parece valer la pena. Sí, la verdad que está bueno. Hay que pararse cerca de la costa a ver si aparece alguna botella y destaparla, a ver qué dice. Exactamente. Amigos, estamos haciendo brujos y científicos y seguimos de esta manera. Dale. De chicos, nos decían que debíamos estudiar de memoria. Pero en Brujos y Científicos, la historia se estudia con memoria. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Abrimos el espacio del profe Federico Mendoza Correa para pensar y debatir juntos. Muy bien, amigos, con esta presentación de Científico del Palo los saludamos a nuestro querido amigo Fede Mendoza Correa. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Te vale de presentarte como profe de historia? Bueno, lo sos, ¿no? Sí, es tu lo título. soy. Pero viste que a veces uno tiene un título y... No, sí, está bien porque es lo adecuado. Más allá de que uno después, este año yo no estoy ejerciendo como docente porque no logré titularizar horas. Okay. Pero más allá de eso es mi título y es lo que me gusta. Está bueno, ¿no? ¿Hay algún problema en la universidad? Si está todo funcionando Pero bárbaro. en las escuelas secundarias hay un temita con los puntos que ya hemos conversado. Vos sabés que después de eso, de lo de los puntos, viste cuando ves una marca de auto y después la empezás a ver permanentemente, me empezó a aparecer más cosas. Yo le empecé a prestar más atención. Claro. De la polémica esa de los puntos, es terrible, ¿eh? Sí, hay poca denuncia, pero bueno, ahí estamos. Bueno, los dos son... Usted también da clase de periodismo en Éter, mandamos un saludo grande. Un beso grande a toda la gente ahí, a los futuros colegas, ojalá. Está bueno, ¿no? La ayuda a tu formación, ese ida y vuelta, digo, te va como retroalimentando la profesión. Sí, ¿en qué sentido? En el ida y vuelta con alumnos, con estudiantes, ¿refuerza las ganas o lo va...? Para mí es lo más importante y es lo que más lamento no tener en este momento. El contacto con los chicos, con los estudiantes, sean adultos o sean jóvenes, porque es la manera para mí de tener la sensibilidad de, bueno, qué pasan con estas cosas que yo después hablo, que veo, claro. La posibilidad de conversar culturalmente. Por ejemplo, recién hablaban del golpe del 55, bueno, son temas que no... Ya es difícil hablar de cualquier tema histórico, de un tema histórico que encima siempre fue tapado, habiendo sido el mayor atentado terrorista en este país, es más difícil aún, claro. Como llegar hasta allá, ¿no? Porque primero hay que comprender qué es el peronismo, primero hay que comprender qué es un Estado-Nación, y todo es un ejercicio de la docencia complejo y difícil. Y quizás saber, bueno, cuáles son las dificultades, los obstáculos o las facilidades que hay para conversar eso en el aula, te lo da el día a día ahí adentro. Claro. Entonces, no tenerlo para mí es un bajón. Bueno, vamos a apostar a que eso cambie en el futuro cercano. Me gusta, decíamos, la remera, ¿no? Que, a ver, ¿sale en cámara? Sí, perfecto. Un día especial. Qué grande Román. Qué día igual porque cumplen varios. Hablando de historia, ¿no? Claro, Fangio, Messi, Riquelme. Román, bueno, nosotros nombramos a Duki. Subeldía creo que cumple también, ¿no? Subeldía también. Me va a matar Pablito Pérez. Le mando un abrazo grande, hincha de Estudiantes, que hoy lo compartió en redes y no lo agregué en el estado. Legendario, Osvaldo Subeldía. Tremendo. Campeón con Estudiantes y no el Trafford. Claro. Yo sin pensarlo recién venía pensando de incluirlo en la columna de Román. Venía a preguntarles primero si sabían más o menos cuántos datos pueden llegar a tener ustedes el Estado Nacional argentino. ¿Cuántos datos? ¿De qué? ¿Sobre nosotros? Sobre ustedes. ¿Sobre nosotros? Sobre su vida. Yo creo que un montón. Y hoy hablamos de a buscar en las redes, hay de todo. Hablábamos de las multas. Bien. Claro. Ahí hay un registro. Lo enganché ahí. Domicilio, yo tengo un domicilio asentado ante el registro DNI, civil. familiares en común. Sí. Me acuerdo hijos. cuando trabajaba haciendo DNI allí en la estación Ferroautomotor, un abrazo a Macri que nos echó con unas ratas, y tomamos ese edificio. Usted estuvo, Samu, Sí, ¿se me acuerda? acuerdo. Que en ese momento había quejas, estamos hablando antes del 2014, había quejas sobre por qué te pedían, por ejemplo, el mail, que era algo que se había incorporado. Claro. Hoy parece una pavada, pero en ese momento había quejas, decían, ¿por qué el Estado tiene que tener Sabe mis deudas el Estado. Bueno, mis deudas las conoce. Todos los hábitos de consumo están ahí. Total. Bueno, claro.
hay algo de eso de que siempre el Estado requirió de los datos de la población, digamos, la operación del censo, todas esas operaciones para juntar datos y para después poder pensar políticas públicas, está desde que está la Constitución del Estado-Nación, digamos. Pero en los últimos meses, seguramente lo habrán escuchado porque se habló bastante mediáticamente, el 22 de mayo, el gobierno anunció que tiene preparado o pensado lanzar un gemelo social digital. Sí, lo agarré muy por arriba, ¿eh? Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, tienen la idea de agarrar esos datos que siempre están dispersos, porque una cosa es lo que puede tener el RENAPER por su parte, lo que puede tener ARCA por su parte, lo que puede tener el sistema de salud, la educación, todos los datos que uno va dejando como huella en el Estado. Y otra cosa es cruzarlos con inteligencia artificial y a partir de ahí generar un modelo predictivo. ¿Qué significa un modelo predictivo? Los modelos de gemelos digitales existen desde hace mucho en la industria. Los usaba la NASA y ponían, por ejemplo, aeronaves y los replicaban virtualmente y insertaban en el sistema de la computadora qué pasaba si el viento venía más fuerte, qué pasaba si le caía algo encima de la nave, y con eso uno puede trabajar a partir del entorno digital para prevenir en tiempo real problemas de mantenimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en el Mundial se están usando gemelos digitales para los accesos al estadio, para controlar que no se armen focos de violencia, y la inteligencia artificial ayuda prediciendo mediante el entrecruzamiento de los datos, qué es lo que puede suceder. El anuncio del gobierno fue muy polémico, primero porque es un video hecho con inteligencia artificial, o sea que hasta las mismas letras en el video estaban con errores de ortografía, pero más allá de eso, viene justo después de que apareció Peter Thiel en la Argentina, y ahí se armó otro revuelo, porque una de las compañías que ofrece estos modelos de gemelos sociales es la de Peter Thiel. Pienso en lo de las aeronaves, me parece buenísimo. Acceso a los estadios me parece fantástico. No encuentro cómo sería útil. ¿Personas? Claro, en nosotros, en nuestro comportamiento de cara al Estado, digo, ¿no? Es polémico porque aparte no existe algo así aplicado todavía a nivel mundial. O sea, sería un experimento argentino. Existen modelos parecidos. En Australia, por ejemplo, se entrecruzaron los datos del sistema de pago de deudas con una inteligencia que se llamaba RoboDebt, que significa deuda robot. Lo que hacían era cruzar datos con inteligencia artificial, hacían un promedio de cuánto declaraban por ingresos, y a partir de ahí podían ver si estaban cobrando algún abono social que no correspondía y cobrarles la deuda. ¿Qué pasó? Cobraron del 2015 al 2019 a más de 500.000 personas deudas equivocadas. Perdieron la demanda porque el robot cruzó los datos como quiso, teniendo en cuenta una única variable, y él tuvo que devolver toda la plata, la empresa australiana a los damnificados. Claro, no seas cosa que terminemos como una especie de Minority Report siendo acusados de crímenes que cometeríamos que todavía no cometimos. Es exactamente eso lo que se teme, ¿no? Porque lo que no te dicen es, no hay mucha especificidad con el tema, están como que lo anunciaron, lo largaron y no avisaron, bueno, qué es, cómo funciona, quién lo está financiando, si es Peter Thiel, si es Palantir, cuál es la empresa que está detrás de eso. No sabemos, pero sí está el eslogan que usaron, que era como muy concreto, que era el futuro no espera, nosotros vamos a ir adelante del futuro, ¿no? Que también trae esto, no son modelos sobre objetos, son modelos sociales. Entonces lo que van a hacer es un gemelo nuestro, un gemelo de la población argentina, para con los hábitos y consumos poder optimizar el presente. ¿Y cuál es esa propuesta? La propuesta de un presente eterno, optimizado en función de lo que ya está. O sea, clausurás cualquier tipo de alternativa al modelo económico, social y político, porque lo que se busca es esto como está, bueno, que sea lo más eficiente y lo más técnico posible. Preciso técnicamente. Aún salvando la distancia de que no sabemos cómo puede interactuar una inteligencia artificial, que sabemos que alucinan, que sabemos que tienen errores de fábrica, que todavía no hay un modelo optimizado de inteligencia artificial en el cual uno pueda decir, creo 100% que esto que está diciendo la IA está basado en fuentes fidedignas. Más allá de eso, incluso la propuesta de modelo de país es terrible, es desesperanzadora, es una cuestión de... Pienso en las variables que no contempla la IA. Lo estoy tratando de bajar al llano de cómo funcionaría cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria de cara al Estado, digo, ¿no? Cuándo gastas más, menos, cuándo vas más al médico, todo. Si te pasa algo, tuviste hijos, te enamoraste, te fuiste a convivir, ¿cómo anticipa eso un modelo de...? Bueno, hay un caso de un modelo predictivo de pedido ya,
que a una persona que estaba embarazada, creo que ya lo hemos tocado, se dio cuenta porque la aplicación le empezó a recomendar, por ejemplo, bueno, en vez de recomendarle toallita, le recomendaba Levatest, le aparecían los pañales, le aparecía... ¿Por qué? Porque en los consumos se había detectado que habían cambiado sus hábitos alimenticios, que había dejado de comprar toallitas, que había... Entonces esos comportamientos diagnosticaban... Bueno, eso aplicado a lo que uno consume, cuándo tendrían que abrir las escuelas, cuándo tendrían que abrir las fábricas, cuándo tendrían que abrir, optimizando la eficiencia de las personas. Esa sería la promesa. Claro. ¿Qué pasa con esa secuencia que además de ser triste y de clausuradora de otros tipos de futuro, me parece a mí, hay cosas que se le escapan? En esto que vos decís, bueno, ¿cuáles son las que no puede predecir? Porque la del viento con la aeronave, bueno, sí, hay una cantidad finita de acontecimientos. Y probablemente si todos... bueno, Peter Thiel se formó, que es el dueño de Palantir, que es la empresa de la que se sospecha que van a sacar el modelo, se formó con un filósofo, Rinard se llama, que pensaba en el deseo a partir de la mímesis. Okay. Él decía que, por ejemplo, si hay un juguete y hay muchos niños alrededor, bueno, es probable que si un niño agarra ese juguete, otro va a querer ese juguete que nadie estaba agarrando. Lógico. ¿Por qué? Porque el deseo estaba mediado por el otro que quería ese objeto. Exacto. ¿Sí? Entonces, él decía en esta teoría que el objeto pasaba a no ser lo deseado realmente, sino a querer lo que quiere el otro. Y en eso se entra en un sistema de competencia con el otro por ese objeto. Pero escúchame eso, mi abuela no estudió filosofía, decía culo veo, culo quiero. Bueno. Y no fue ni un día a la calle Puan. Tiene que ver con la idea igual de el deseo como falta, o sea, hay una cuestión de la psicología, sin duda, pero además él decía que la solución al conflicto, para que no haya un conflicto permanente, era con un chivo expiatorio. Okay. Y Peter Thiel cree en esta teoría, y sus modelos de inteligencia artificial que se basan en esta optimización de datos y función, creen en eso, ¿no? O sea, no creen en eso, están diseñados en función de eso. ¿Y el chivo expiatorio cuál sería? Bueno, el zurdo, la casta, el boliviano, el comunista, el peronista, el desclasado, el otro que hay que poner a propósito como un enemigo común para que todo el resto pueda seguir desarrollándose en la ciudad. Frente a esto, a mí me gusta volver a Rodolfo Kusch, que él siempre tiene la teoría del hedor. ¿La conocen? No, desarrolle, sí. Bueno, más allá de el hedor, que es el olor, ¿no? Él era un ilustrado, filósofo. Un olor feo me suena a hedor, no es un olor rico. Va al altiplano, se encuentra con los indios y lo primero que nota es el olor a la coca, el olor a los cuerpos, al pasto, al pis, a la chicha, bueno, todos esos olores. Esos olores, él dice, es un hedor que a él le resultaba repugnante. Él no lo romantiza, él no dice el hedor es lo más grande que hay que romantizar el hedor, pero él dice, este hedor es propio de las comunidades americanas, ¿no? Claro. O sea, que están ahí, están presentes. Él dice, y el rechazo que yo siento de este hedor está hecho a la medida de mi pulcritud. De todas las cosas que yo me tuve que sacar o que poner encima para sacarme ese olor, ¿no? Entonces, uno no tiene ese olor en función de que niega ese estar humano. Y ese olor deja de ser un olor, deja de ser ¿cómo se dice? Es un concepto para definir las características de la historia viva de los pueblos americanos. Que él dice que eso a nosotros nos afecta vitalmente y que ese olor persiste en las ciudades americanas sobre todo. Exacto. Y ahí yo pensaba en la muerte del indio, por ejemplo, y los eventos masivos y espontáneos que se dieron, que eso, bueno, el modelo del gemelo, dice que se basa en 30.000 datos de una persona. Okay. Bueno, ¿cuántos datos necesitas para poder predecir la cantidad de asados espontáneos que se hicieron en toda Argentina en honor al Indio Solari la misma noche, sin la palabra de los familiares, sin la organización política de la marcha, digamos? La Plaza de Mayo llena de gente. Exacto. Lo que dice la gente. ¿Cómo anticipas eso? Ese lenguaje que crea Patricio Rey, que es un lenguaje sumamente ambiguo, o sea, las letras
cuántas veces se discute qué es lo que quiere decir una canción o no. No había canciones que digan cuando me muera hagan un asado. No había ninguna que era tan clara. Y él siempre dijo, bueno, es lo que interprete el pueblo. Y el pueblo interpreta, el pueblo discute, y el pueblo discute en un idioma que no es el idioma técnico, no es el idioma eficiente, probable, no es lo que uno esperaría que pase. Uno puede esperar que cuando se muera alguien muy conocido, las personas quieran ir a despedirlo. El tema es la forma de organización que se genera y el disfrute que hay atrás de los rituales de Patricio Rey. De hecho, si analizara ese gemelo virtual, gemelo digital, si analizara el estado de deudas, por ejemplo, dirían, estos tipos no se van a juntar a hacer un asado, no otra guita que deben. Y sin embargo, Samu cargó nafta, dijo vamos y viajamos y nos fuimos. Digo, es imposible de anticipar en tanto... Todavía me duele, económicamente hablando, pero bueno, había que estar. Pero había que estar, exacto. Y pensando en esas personas que operan en un lenguaje que todavía pueden nombrar las cosas de una manera y que eso signifique algo en un otro, ¿no? Como esto, como decir, bueno, ¿cómo hacemos para nombrar el terrorismo de Estado en Argentina o el ataque terrorista más grande por parte de una fuerza armada en su propio país? Yo creo que el Indio Solari ahí tiene un poder no de construir un lenguaje. El lenguaje ya existe, ya está en el pueblo. Pero él canaliza eso y es un conducto para ese hedor, para eso que no es pulcro. Porque si vos vas a ver al indio, no había nada de lindo olor ahí. Había olor, o sea, era un olor que a uno le gusta, pero es un olor a humano, es un olor a pollo, a concentración. Lo mismo que te pasa cuando vas a la Plaza de Mayo, si sos peronista, un día de festejo de alegría popular, es el olor a humanidad. Y uno se entrega a ese olor, y uno entiende que capaz el olor no está bueno, porque el olor no es el olor, es lo que estás viviendo en ese momento. Y es una manera de vivir el tiempo para uno. Y yo creo que ahí Román también expresa una manera del lenguaje político, si se quiere, que no es que él lo inventó, pero hay algo en su manera de hacer las cosas en el club que va en contramano de lo técnico, de lo predecible, de lo predictivo. Cuando él elige, por ejemplo, sostener a Úbeda en el cargo, cualquiera te hubiera dicho, no lo sostenga a Úbeda. Úbeda no tiene papeles para dirigir a Boca. Úbeda no estaba tomando una decisión racional. El gemelo digital lo hubiera echado. Predictivo que Úbeda iba a seguir y que lo iban a bancar después del cambio del Chango contra Racing. Exacto. Esta idea me parece que es muy linda. La tenía Diego también. La tenía Eve de Bonafini, que, o sea, con sus contradicciones, con alguno puede gustarle más, gustarle menos, una persona que siempre fue tenaz en defender lo que creía, que se enfrentó a las exhumaciones. Ahora hace poco exhumaron acá, ¿vieron? Sí. En el cementerio Parque. Una persona que no era ella. Era ella y las otras madres que luchaban junto a ella. Era ella y América. Era ella y como este papa que ahora se junta con el de Antropi que dice hay que parar la IA. Bueno, yo no soy religioso, pero él está operando semánticamente a un grupo de personas muy importantes. Y yo creo que ahí, cuando se piensa en esto, ¿no? De que no hay grandes figuras ya que puedan representar a la cultura, es porque hay un problema de escucha de lo que está sonando y lo que se está produciendo. Okay. Habría que prestar quizás más atención a qué es lo que está pasando en cada lugar para poder dejar que surja algo que pueda operar semánticamente a favor del disfrute del tiempo, a favor de que sea más misa ricotera, que no sea, bueno, el domingo porque fuimos a despedir al indio, que el lunes pueda ser igual, que el martes pueda ser igual, que la política piense que eso es lo único que importa, que la gente pueda disfrutar de la vida. Me gusta. Esa la... Elogio al hedor, podemos decir. Me gusta, con Kush y con toda la actualidad. Qué placer, amigo. Qué placer. Bueno. Siempre nos vamos con más cosas para pensar que certeza. Me quedé pensando el tema de Boca en particular, cómo fue cambiando, porque lo conocí hace muchos años, el ir a la Bombonera, yo empecé a ir en la década de los 90, en donde no había una exclusividad de socios para ingresar a Boca. Claro. Y estaba el hedor en la Bombonera. Ya no se siente tanto. Bueno, hay un parte todavía, hay una buena parte, y creo que es la única parte que tiene hoy por hoy el fútbol argentino, salvo en algunos lugares del ascenso. Me parece que eso también es... Pero eso ha cambiado muchísimo. Ahí forma parte de que el hedor persiste a pesar de... Porque, ¿se acuerdan que hablamos que esta concepción de que el modo de acumulación hoy lo que hace es distribuir significados. Significados técnicos, significados de que las cosas significan más individualismo, mayor progreso, mayor mercado. Claro. Contra eso se enfrenta el hedor. Contra esa ciudad, contra lo que es la ciudad se enfrenta el hedor. Y bueno, persiste en condición minoritaria. Hoy las canchas es terrible. Vos vas a ver un partido, está todo el mundo en el teléfono, lo vemos en el Mundial. En el Mundial, con gente. El otro día vi unos chicos argentinos que estaban tomando algo y un chico de una radio de Buenos Aires
Jairo Stracha, el programa que Jairo, está en Radio con Vos. Buenas tardes China, se Buenas llama. tardes, China. Agustín Castro es el enviado y va y les pregunta a unos pibes que estaban tomando algo bajo un árbol. ¿Y cómo lo ven en Argentina? Y yo, lo veo bien, pero dice, pero que paren de venir TikTokers, dice, porque recién Bien. no canta nadie. Dice, Austria era local, dijo el chaval. Vieron lo que pasó Claro, con el van Diego. Claro, cuando apareció Con la inteligencia con la IA. artificial diciendo Bueno, que había que claro. apostar. Tuvo mucho rechazo. Sí. Hay algo igual, pero a mí me gustó ver, Me gusta ver el eso. rechazo. Está bien, la hicieron. Ahora después la gente dijo, no, el Diego eso no. No. El Diego eso no se pasa más la propaganda. Me gusta. ¿Por qué? claro. Porque se sabe que el Diego no es eso. No representa eso. Totalmente. Amigos, estamos haciendo Brujos y Científicos. Mi querido Fede, como siempre, un placer. El tipo cumpleaños Riquelme, mirá con todo lo que nos trajo, ¿eh? Gracias, amigo, de verdad. Que tengan como muy buenas siempre. tardes. Seguimos haciendo Brujos y Científicos de esta manera, dale. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Bueno, amigos, seguimos haciendo Brujos y Científicos. Estamos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea. Vamos a seguir, Samu, con este día, el día más argentino, hablando sobre Total. tantas figuras que nos representan. Vamos a llevarlo directamente al fútbol. Vamos a seguir hablando de estas dos figuras centrales, Messi y Riquelme, justo en el marco de un mundial, que además es muy interesante. Bueno, vamos a charlar con un amigo de la casa, como periodista deportivo, director del Teatro Auditorium. En este caso lo sacamos. Amigo, aparte. Lo sacamos, lo traemos como amigo y como conocedor de la pelota. Nuestro querido Vito Amalfitano. Vito, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Muchachos, ¿cómo están? Valentín, Samuel, un gusto. Amigos, saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo se vive los días de Mundial? ¿Es especial o no? Sí, muy especial. Por supuesto, toda la mañana dedicada al teatro y después, bueno, guardarnos los ratos de la tarde que podamos para ver la mayor cantidad de partidos posibles, los ratos de la tarde y la noche. Y bueno, ahora en un rato voy a ver un rato de Suiza-Canadá. Y sí, se vive de una manera especial, un mundial diferente, un mundial con características diferentes, como dijo Gustavo Alfaro, estamos asistiendo a un nuevo deporte. Marcelo Bielsa dijo algo parecido, esto de los 4 cuartos, todo lo que lo rodea al mundial es diferente a lo de otros mundiales, pero bueno, en la esencia del juego se salva algo de lo que todavía queremos preservar del fútbol y lo están salvando Messi y sus Salieri, ¿no? Es decir, que es lo que estamos viendo. Y que se da en esta fecha, digo, en esa batalla de ideas y de formas de ver y de sentir el fútbol, esta fecha particular, ¿no? El cumpleaños de Messi y de Riquelme como dos figuras antagonistas, podemos decir, de esto a donde se quiere llevar al deporte. No, porque vos hablás por la cuestión extrafutbolística. Claro. Yo no creo que Messi no tiene posturas. No digo que esté bien, es decir, no existe, la política no existe, no digo que esté bien, pero yo digo que a esta altura no hay que separar las cosas, sino juzgar y disfrutar. Bien. Messi es así, no lo vamos a cambiar, no va a ser Maradona es el más grande de la historia, porque lo era en la cancha y porque se comprometía afuera. Riquelme es para mí el jugador que más entendió el juego en la historia del fútbol junto con Zidane, en la cancha y además con un gran compromiso afuera, que defiende como presidente al club que es de los socios, que está haciendo una gran presidencia más allá de los resultados que no se dan, que la pelotita no entra o si entra o no entra, con obras impresionantes para los socios, pero no son antagonistas porque además incluso fueron complementarios, ¿no? Estoy viendo videos de cuando Román le enseñaba a patear los tiros libres, se quieren mucho, así que en el aspecto futbolístico al contrario, la verdad que son dos complementos, son dos grandes, y el 22 es el día del fútbol por el gol del Diego de los ingleses,
y por ahí debería haber 2 días del fútbol, ¿no? Este también es el día del fútbol por estos cumpleaños. Y la importancia, Vito, de tener estas figuras como bandera, digo, ¿no? En estas discusiones diarias de hacia dónde vamos, hacia dónde nos están llevando, sirve la figura en particular de Riquelme, digo, para levantar ciertas banderas, ¿no? Sí, justamente porque está la bandera que intenta que los clubes se transformen en SAT, y Riquelme es una resistencia. Y es mucho más que eso, además, ¿no? Porque también es la resistencia a la vuelta al macrismo a Boca. La vuelta al macrismo a Boca significaría no solo la vuelta del macrismo a un club de fútbol, sino a cuál fue su trampolín para lo que se transformó después en el macrismo, ¿no? Claro. Así que sí es muy importante lo que hace Riquelme, y yo les puedo asegurar, cada 15 días que viajo con mi hijo a la Bombonera, que cada 15 días hay una obra nueva. Bien. Y que no es un verso esto de que el club está mejor que nunca en la historia, en serio. Es decir, a la Bombonera hace 6 años no se podía ir ni al baño, en la platea media era una losa abierta y nada más, y hoy es un patio de comidas impresionante. Que eso no te da campeonato, no te da título, no se festeja, sí, está bien, pero el club está mejor que nunca para los socios, a la pileta pueden acceder todos. Al barrio, es decir, tiene un gran vínculo el club con el barrio. Es decir, la obra de Riquelme es realmente muy buena, y ojalá, bueno, también se den los resultados para que tenga más sustento, ¿no? Claro. Vito, y hablando de la Copa del Mundo, ¿qué reflexión te merece esto? Lo hablábamos recién acá, un poco al aire, de que el pueblo futbolero está cada vez más apartado de su propio deporte, o de este nuevo deporte, ni hablar, ¿no? Es como que ya las entradas son inalcanzables. Antiguamente el Mundial, los primeros 3 partidos más o menos eran en la misma ciudad. Ahora capaz que tenés que recorrer medio continente para ver un equipo de fútbol. No sé qué reflexión te merece esto, porque el deporte, el fútbol, si hay algo que lo hace único en el mundo, es su popularidad, ¿no? El deporte, es lamentable. Del pueblo. Sí, es lamentable. Este Mundial trastoca muchas cosas. Primero lo de los 4 cuartos, que es justamente para marketing deportivo. Leí por ahí que la cadena estadounidense que transmite el Mundial ya hizo $350 millones únicamente por la publicidad. Claro. de la hidratación. Bueno, me resisto al Circuling Break. Sí, la pausa de hidratación. Sí, de la pausa de hidratación. Pero además las entradas son inalcanzables. Mirá, el otro día en un grupo que tengo con mis hijos, que a veces discutimos cosas de fútbol y de política también, a pesar de que tenemos muchas coincidencias la mayoría, me decían, yo hablaba de Blatter, ¿no? Y yo le digo, Blatter al lado de Infantino era la madre Teresa de Calcuta. Total, sí. Y me dicen, sí, pero era corrupto también. Sí, todo lo que quieras, pero en Brasil yo he comprado para un amigo una entrada a $100 y pico a precio oficial. Y ahora las entradas salen 2.500, 3.500, 4.500. Es decir, era... Y también Grondona era un tipo que hacía el fútbol más accesible para la gente, también en la Argentina, si te fijas en los valores de los precios de los partidos de Argentina de eliminatoria. Esto no quiere decir defender otras cosas, ¿no? Pero sí hacían defendieron un poco la popularidad del deporte, también la democratización del fútbol. El fútbol fue democrático hasta que las reglas fueron iguales para todos. Hasta que la novena de Kimberley jugaba con las mismas reglas que Suiza-Canadá ahora, era un juego democrático. Ya no lo es. Exacto. Porque no todos juegan con las mismas reglas, no juegan todos con VAR, no juegan todos con la camarita, no juegan todos con las mismas facilidades. Entonces dejó de ser un deporte democrático e igualitario para todos. Y bueno, eso la verdad que duele. Vito, ¿qué te generó cuando viste lo de la publicidad de Maradona con IA invitando a las apuestas? Horrible. ¿Qué te pasó con eso? Horrible, no, la verdad que me causa mucho dolor, y no sé si tuvieron participación las hijas, la verdad que fue un grave error, o si son otros los que están manejando esos derechos, la verdad que no lo sé, pero bueno, la verdad que no, es horrible, no está bien, es de muy mal gusto. Sí.
¿Te acordás cuál fue el primero que cubriste, Vito, profesionalmente del primer mundial? Como periodista Sí. del Mundial de Estados Unidos. Yo ya tuve, en el Mundial 78 vi 10 partidos y fui a la final a la cancha de River. En el 82 viajé con mis viejos a España. Wow. Y el primero que cubrí como periodista fue el de Estados Unidos. Después estuve Francia 98, Alemania 2006, 2010 Sudáfrica, 2014 Brasil, 2018 Rusia. Wow. Pero el próximo mundial ya tenemos una semi-certeza, que es que habrá partido inaugural en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, no sé bien por qué, Sí. obviamente por Domínguez, porque no Sí, históricamente no le correspondería, y después se juega en España, Marruecos y Portugal, ¿verdad, Vito? Sí, lo de Paraguay me parece que quedó desechado finalmente, me parece, Ajá. no estoy seguro. Y después lo de España, Marruecos y Portugal, también con la posibilidad de 64 equipos, que paradójicamente también yo discuto eso, que está mal ya que haya una cantidad tan enorme como de 48 equipos, pero ahora, ya que lo ampliaron a 48, sería mejor 64, porque sería un mundial más deportivo, Claro. más entretenido, porque ahora clasifican los mejores terceros. En cambio, si jugaran 64, habría que hacer necesariamente grupos de 4 y clasifiquen 2 nada más, Claro. y se seguiría de la misma manera con 16 avos. Y si fueran 64 equipos con ese tipo de clasificación, ahí ya se está pensando no solo en un partido inaugural en Argentina, sino en toda una fase, en todo un grupo, Claro. como México, que juega, por ejemplo, los 3 primeros partidos en su país. Ahí estaría más interesante. Mm. Será un primer mundial en 3 continentes, ¿no? Porque tenemos Marruecos en África, Claro. Sí. los dos, los dos Sí, países sí. de Sudamérica, o 3 barra Paraguay, y luego en Europa, España y Portugal. Sí, todo tan paradójico, ¿no? Este mundial es carísimo por las entradas, pero también por el transporte, porque Estados Unidos no tiene tren, y yo digo que los mundiales se tienen que hacer en países con tren, los mundiales se tienen que hacer en Europa. Puedo ser antipático con esto, pero la verdad es que no hay mejor mundial que los que se jugaron en Alemania, en Francia y en Rusia, de los que viví yo, porque el tren te acerca. El tren en Rusia era gratuito para los hinchas. Increíble. Es decir, bueno. en el país más grande del mundo vos podías ir a ver cualquier partido, te tomabas el tren y te lo tomabas gratuito. No solo en Alemania era gratis para los periodistas, ya en Rusia fue gratuito para los hinchas. Y fíjate la diferencia con este mundial, que tenés que pagar un vuelo $1.000 de Kansas a Miami y además $3.000 la entrada. Claro. Así que esas son las... Y ahora lo amplían a continentes. Y lo paradójico que el mundial anterior fue el más accesible de todos en Qatar, porque estaba todo en un mismo lugar. Claro. Y no tenías que trasladarte. Es todo realmente contradictorio, pero la verdad uno de los peores países para que se juegue un mundial es Estados Unidos, justamente por la falta del tren. También fue caótico y muy difícil para los hinchas el de Brasil, porque al Brasil no tener tren y ser un país tan grande, y con la escasez de vuelos que había, era muy difícil acceder a algunos partidos. Yo, por ejemplo, estuve acreditado para el partido Uruguay, creo que era Uruguay-Brasil, un partido fuerte en Natal, y no pude llegar porque no pude conseguir vuelo. Lejísimos. Es decir, y eso eso tiene que ver con fallas graves de organización. Sí. Exacto. Bueno, Vito, nosotros, sabés que para nosotros es un placer charlar siempre de todo, de actualidad, de política, pero en este caso el fútbol es lo que siempre nos convoca. Un placer enorme. Y el día de cumpleaños de Riquelme queríamos charlar con vos al aire, obviamente, ¿eh? Bueno, y más allá de lo organizativo, ojalá que nos siga yendo bien. Messi está realmente bien, parece un pibe. Sí. Y bueno, que se siga divirtiendo, independientemente de lo que pensemos de que no nos gusta la foto con Trump y todo eso. Me gusta que se divierta en la cancha y que, bueno, que nos haga un ratito felices. Algo que tanto necesitamos, ¿no? Ese ratito de felicidad, Vito. Total. Tal cual. Te mandamos un abrazo grande, Vito. Gracias de verdad, como Abrazo siempre. grande, saludos a toda la gente de la azotea. Gracias, abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Vito Malfitano, periodista deportivo, bueno, director del auditorio, en este caso no lo trajimos como director en su función pública, sino Un como amigo del amigo de la fútbol, casa. claro, Exactamente, el Mundial total. también nos genera estas cosas con los debates lógicos, pero también hablar de la pelota que tanto nos ilusiona. Nos vamos. Nos quedamos Sí, sin más nos tenemos tiempo. que ir. Ya está la gente de Entre Ríos. Y el mar. Acá, al lado. Entre Ríos del Mar con Jorge Castro y Marcelo Sulpicio. El único dato que no me anoto es ese. Ya lo sabés. Ya lo tenemos, Bueno, me alegro. Se quedan con ellos y con toda la programación de Radio de la Azotea. Samu, gracias como siempre, amigo. Igualmente, hasta luego. Nos reencontramos el miércoles que viene para volver a ser brujos y científicos. Chau, que pasen bien.